los conflictos vividos en soledad, los conflictos que eran inesperados, que no tenían solución aparente, generaban un choque o un impacto emocional que quedaba grabado literal en nuestro cerebro. Si nosotros podíamos hacer algún tipo de examen de imagenología, llámese tomografía, resonancia magnética, etcétera, pues podíamos evidenciar dónde estaba el foco de Hammer, lo que conocemos como el foco de Hammer. Y a partir de allí empezó a hacer una cantidad de investigaciones que requirieron darse cuenta que situaciones muy parecidas, por decir un ejemplo, pérdidas de herencia, robos, estafas, aplicaban a un punto específico, que justamente en ese punto específico estaba, por ejemplo, el hígado. Entonces, cuando empezó a hacer esas analogías, empezó a darse cuenta de que algo estaba sucediendo. Un tiempo después, Hammer presenta un cáncer que él descubre que se origina una vez que él recibe la notificación de que su único hijo que tenía, que había casado, pues tenía su hijo, y muere en un accidente inesperado creo que de motocicleta. Ante esta eventualidad, Hammer presenta al año un cáncer de testículo y su esposa, la mamá del muchacho, pues presenta un cáncer de mama. Su esposa sí muere a raíz de esta enfermedad, pero él logra entender de dónde venía ese cáncer de mama porque encontró el origen emocional y pudo a su vez aplicar protocolos y técnicas que le permitieron liberar, como decimos en venezolano, la rabia y la molestia de haber perdido a su hijo. Y esto todo porque cuando él empezó a estudiar se dio cuenta de que en algunos tipos de enfermedades, y esto es algo, digamos, que más profundo desde el punto de vista científico, cuando nosotros generamos masa, estamos de alguna forma queriendo ocupar espacio que alguien dejó desocupado. Por ejemplo, él tuvo cáncer de testículos, es lo que quería, o su inconsciente, lo que quería era, por ejemplo, crear más masa, crear más testículos para poder procrear más, para tener habilidad para procrear. Y todo esto porque él había perdido su hijo. Todo lo que les estoy diciendo, bueno, eso lo va explicando la biodecodificación. Y después de unos cuantos años, como les digo, hemos ido avanzando en esta materia, pues hemos ido incluyendo algunas otras variantes. No lo hizo Hammer en su momento, Hammer no tomó en cuenta el transgeneracional, pero sí lo hizo Mark Fletcher, que en el momento era, de hecho, enfermero y trabajaba junto con Hammer hasta que decidieron desligar sus trabajos por algunas situaciones personales y cada uno se fue por su Fletcher, quien atenta al nombre del fijo de codificación para el mundo entero, pues él sí se aboca a darse cuenta de que el proyecto sentido es muy importante a la hora de ver las enfermedades. Pudo darse cuenta de que el 99% de las enfermedades que usted sufre el día de hoy parten del transgeneracional, de lo que llamamos lealtad, de lo que llamamos mandato, y ahí es cuando hay este libro con las constelaciones, porque entendemos que parte de todas estas enfermedades que tenemos también vienen viajando de alguna manera o por lealtades o mandatos en nuestro árbol genético. Eso lo descubre Mark Fletcher, porque ese señor también tiene otra historia que si de repente ustedes han leído, pues aquella cosa es que Rafael, el señor nació en la cárcel porque su mamá estaba presa, tuvo una historia bien particular y él logró darse cuenta por qué eran sus comportamientos y por qué eran las enfermedades que después él se une con Annalise Ustenberger, que también hace un trabajo profundísimo de lo que es el transgeneracional. De hecho, ha dejado un legado de libro que lo invito a buscar esa información bibliográfica porque es sumamente importante que nos hable de casos en específico, de situaciones que ella vivió en la práctica y que a uno, como posible terapeuta o formador, o lo que ustedes quieran estudiar, pues les va a brindar muchísima iluminación. Digamos que entonces la decodificación ha ido con el tiempo evolucionando y hoy en día es bio, porque vemos la biología y lo explicamos muy bien, es bastante, digamos, incluso densa cuando uno lo estudia, porque te toca pues aprender capas embrionarias, te toca aprender gestaciones, enfermedades, síntomas, qué sé yo, sistema osteomuscular y una cantidad de cosas que uno dice, pero bueno, o sea, más o menos qué es lo que yo vine a estudiar medicina, pero realmente sí, es parte de lo que uno estudia cuando estudia bio y al mismo tiempo tienes que aprender a estudiar todo lo que tiene que ver con con análisis transgeneracional y ahí es cuando vemos a Mark Fletcher, cuando vemos a análisis podemos decir los biólogos
biológico sexualizado. Entonces, en función de todo eso, pues uno lo que hace es, yo que tengo más luz, hacer como un compendio de todas estas disciplinas, de todas estas herramientas que yo les digo de la tecnología humana que nos están ayudando, para poder ir buscando lo que hace la bio en general, que es la biodescodificación, que es buscar el origen emocional del conflicto vivido en soledad, inesperado, sin solución aparente, que es el que nos habla Steve Hammer, que es el creador de esta disciplina, ¿verdad? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, simplemente la biodescodificación es buscar el origen emocional de todas las enfermedades, de cualquiera de las enfermedades, porque incluso las que son espontáneas, las que no heredamos, ocurren por algún evento traumático en nuestra vida. Ahora, digamos que ese es el basamento científico. Cuando vamos a la práctica, a la teoría, a la práctica del paciente en el consulta, pues comenzamos a ver un sinfín de cosas que se van, no solamente transgeneracional, no solamente proyectos sentido, no solamente biodescodificación de biología, sino que al mismo tiempo, y es la unión que yo me imagino que Maverick pudo haber captado y dijo, oye, es por aquí, qué interesante todo esto, me cayó la locha, tiene razón, es que comenzamos a unir a las constelaciones, no porque a las constelaciones le falte algo o a la biodescodificación le falte algo, bien lo dijo Maverick al principio, sino porque ambas disciplinas pueden llevarse de la mano, ambas disciplinas o ambas herramientas o como le quieran poner, pues pueden ayudarte, pueden apalancarte a conseguir el bienestar, la felicidad, la paz, tranquilidad, lo que usted quiera conseguir en terapia, pero pueden ayudarte. Ninguna es mejor ni peor que la otra, ninguna es así o son, digamos, alternativas, pueden ser complementarias y es allí donde uno puede hacer ese vínculo. No sé si me queréis preguntar otra cosa, Mabri, yo aquí me instalé a conversar. No, buenísimo, me encanta que haya existido esa claridad en lo que estás hablando. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en el área de la terapia sistémica es cómo mirar aquello que se nos está presentando, ese campo de información que está allí, de la manera más amplia posible. Y bueno, la biodescodificación en el caso de no solamente el tema salud como tal, que es su origen cierto, también abarca otras áreas de nuestra vida donde se manifiestan situaciones que pasan a ser parte del físico, del biológico, las lealtades, por ejemplo, personas que sufrieron, por decir algo, familias donde hubo una ausencia de atención médica, entonces de repente en generaciones posteriores vienen muchos médicos o sanadores, personas que ayudan a otros a sanar. Un ejemplo. Y entonces la gente se preguntaba, bueno, pero ¿por qué hay tantos médicos en esta familia? Y cuando revisamos, nos damos cuenta que una lealtad que hay allí, que es como diciendo, hace falta esto para poder mantenernos en la vida como sistema. La biodescodificación también tiene algo interesante que tú nombraste, que es el proyecto Sentido. Y aquí en el proyecto Sentido hago énfasis porque realmente no es nuestro el proyecto siquiera, ¿no? Es el proyecto de una cantidad de gente representados por nuestros padres, ¿no? Creo que es así como se ve. Somos como... Bueno, fíjate que yo siempre digo que el proyecto Sentido es ese anhelo que tenían nuestros ancestros, quienes sean abuelos, tíos, por allá, hermanos mayores incluso, que tenían ellos y que nuestra madre o padre también tuvieron en su momento, pero mucho tiempo antes de que nosotros llegáramos, incluso que nos concibieran y que llegáramos a este plano terrenal. Somos como el puente que une esos deseos de los ancestros del transgeneracional con lo físico y lo terrenal de aquí. Yo les voy a poner un ejemplo. Mi hermana mayor, que yo creo que, a ver, yo debo tener como 20 años menos que ella murió al nacer, ella era hembra, María Milagro. Esta niña, al morir al nacer, pues mi mamá decía que ella quiere tener una hembra. Si mi hermana, 20 años antes de que a mí me concibieran, pues hubiese estado viva, seguramente este cuerpo tropical de hermoso todo café que ya ustedes están viendo, porque
la linterna del teléfono, pues no estuviera aquí, porque mi mamá dice, pero ¿para qué quiero tener un cuarto hijo? Si ya yo tengo 2 hijos completos, tengo una hembra y tengo 2 varones, ¿verdad? Yo no estuviera aquí. Yo fui creada en la mente de mi mamá y de mi papá desde 20 años antes de que a mí me concibieran, porque ya ella seguía manteniendo el sueño de que quería una hembra. Así que yo llegué a este plano terrenal con un proyecto sentido, que era la hembra que no tuve, porque la que tuve se me fue. Eso es proyecto sentido. Lo que está muchísimo antes de lo que nosotros podemos creer, que son, a ver, la pancita, y luego con claridad, porque bueno, aquí todos de temas sistémicos y entendemos esto, que tenemos incluso antes de concebirnos. Y por eso por allí dicen que yo creo que es muy cierto que uno escoge a sus papás. Exactamente. Esa idea de bien validada dentro de la sistémica, donde decimos, mire, es aquí donde quiero estar porque aquí está todo lo necesario para yo estar en la vida. Bien, Milagros, algo bien rico. No sé si alguna de las chicas tiene preguntas, por favor, escríbenla o abran el micrófono, no hay ningún problema para que expliquen la pregunta. Mientras, si tienen alguna duda, aprovechen. Otra cosa, dentro de lo que llamamos biodescodificación, está un tema, a veces yo digo que es así como bien puntual, que son esas enfermedades que llamamos, yo me estoy saltando de un lado a otro, así que no se preocupen. Esas enfermedades que nosotros llamamos hereditarias, esas enfermedades que decimos, es que todos en la familia sufrimos de eso. ¿Cómo desde la biodescodificación yo puedo atender una frase tan poderosa como esa, tan incluso castradora como esa, que diga, no, bueno, es que todos aquí en la familia tienen que sufrir la caída? Eso es de, mira, si tú no sufres la caída, tú no eres Navas. Si tú no sufres de la caída, tú eres García, qué sé yo. ¿Cómo se mira eso desde la biodescodificación? Oye, pero es que ha dicho una frase que es muy puntual, dice, todos en la familia Navas, en ese caso somos hipertensos. Yo al decir eso, pues, todos sabemos que el lenguaje tiene poder. Pero más allá de eso, ya yo estoy siendo parte de un plan familiar. Ustedes saben que, bueno, una de las grandes leyes del amor, o órdenes del amor, que nos rompe el inglés, es la pertenencia. Y yo me quiero parecer a mi clan. Y clan, pues todos son hipertensos. En consecuencia, pues yo también lo quiero ser, porque yo formo parte de ese clan. Yo debo ser leal a ese clan. Eso por un lado. Y siempre, y desde la bio decimos que nosotros no heredamos enfermedades, sino que heredamos conflictos emocionales. Sabrá Dios Mayuya, por allá atrás, los bisabuelos, tatarabuelos, que tocó la hambruna de 1912, que pasaron tanta rocha y pasaron tanta hambre, que bueno, a raíz de eso les quedó problemas, qué sé yo, en los riñones, en el hígado, en el estómago, en los pulmones. Sabrá Dios dónde le quedaron todos esos conflictos. Y uno, pues bueno, pues ser leal a su clan, pues va copiando. No copiando la enfermedad es un síntoma, eso lo tiene usted en su cuerpo. Va copiando el conflicto emocional que tuvieron por allá. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja en función de que la amenaza, reconocer la amenaza donde sea. Entonces, él dice, bueno, ya va, si yo sé que hay una amenaza aquí, pues déjame ponerme alerta y antes de que llegues, déjame provocar en el cuerpo distintos síntomas para que cuando llegue la amenaza ya yo sepa cómo reaccionar. Eso es simplemente un mecanismo de supervivencia. Hammer nos dijo desde un principio, cuando empezó todos sus estudios y toda esta cantidad de cosas que hizo con biodescodificación, que la muerte como tal no era algo que tú dejaras de existir, era simplemente un mecanismo de supervivencia. La enfermedad es un mecanismo de supervivencia. Lo que está diciendo usted aquí en tales situaciones, lo que pasa es que, bueno, uno desde esta mirada occidental y también muy apegado a lo que es la medicina tradicional, con la cual no estoy para nada en contra, me parece que es súper fabuloso y que debemos sacar todo provecho de ella, pues decimos, ay, no, bueno, o sea, con una pastillita yo me mejoro, con algún tratamiento pues me siento bien. Y dejamos de ocuparnos del estado mental y del estado emocional, que son simplemente la raíz, nada más y nada menos que la raíz de la enfermedad que tienes. Deberías ocuparte de tu estado emocional, de tu estado mental, para después ir al médico que te dé la pastillita para que te ayude y te apalanque a mejorar una vez que ya tú has
entendido, hecho conciencia, ha reparado, ha sanado, ha cambiado la mirada, o como digo yo, ha resignificado la situación que pasó, porque lo que pasó ya no lo podemos cambiar, señores, ya eso quedó ahí. Lo que vamos a cambiar es la mirada que tenemos y la resignificación del hecho o del trauma, lo que haya pasado. Para después, yo sí, claro, la pastillita, el ibuprofeno, el Atamel, no sé, póngale usted cualquier antibiótico, me va a funcionar. Y mi cuerpo, bueno, va a regresar a un estado de normalidad. Me dices que hay una pregunta, acabo de leer. No, estoy diciendo a las personas que si tienen preguntas que las hagan. Okay. Las preguntas las estoy haciendo yo, pero bueno, bien. También hay otra cosa interesante aquí, por lo menos un tema que toca el grupo en este momento. Hay una niña o sobrina de una de las participantes del grupo que no se encuentra porque la están atendiendo, que tiene leucemia. Desde la bio, ¿cómo se mira la leucemia? Porque haciendo un movimiento sistémico podemos mirar cosas, pero desde la bio, ¿qué nos indica ese mensaje que trae la leucemia al sistema? Fíjense, y de esto me preguntaron hace un tiempito atrás y lo recuerdo claramente. Cuando nosotros, te pregunto qué edad tiene la niña, seguramente tiene menos de 10 años, por ahí debe estar la cosa. Sí. Y si tiene más de 10 años, pues seguramente esta leucemia es como una recaída, o lo que tiene en este momento es una recaída. Si ya es una adolescente. Porque a los adultos, como adultos, el nivel de afectación de tumores en el cerebro, en la base, lo que llamamos la base del cerebro, en la columna comenzando, porque la estadística está baja, leucemia también, neuroblastomas, toda esa cantidad de patologías. En los adultos es menos frecuente. Ojo, no quiere decir que no exista, estoy hablando de menos frecuencia. Y la mayor frecuencia que tienen la tienen en los niños. Los niños, cuando tú vas al piso oncológico, el piso 3 del hospital Tobias Guevara de niños, tú vas a ver enfermedades. No le va a ver un cáncer de mama a una niña de 5 años. Ya va. Que se está cortando la transmisión. Estás pasando por una zona gris. Sí le vas a ver un neuroblastoma, sí le vas a ver. Y ya va que estamos pasando por una zona gris. No hay casualidades. Se quedó. Bueno, mientras se recupera la señal de Milagros, porque se quedó así congelada la imagen, para pasarle el mensaje si lo ven, imagen. Yo les adelanto, bueno, el tema que estoy hablando, el que ya conocemos, ¿verdad? Normalmente, sistémicamente, es una mirada que le estamos haciendo a la familia, porque es la sangre, el tema de la sangre, ¿no? Ahora, bien, ¿cuál sería lo ideal? En este caso, como yo les digo a todas personas, vamos a hacer un movimiento sistémico para mirar qué nos está diciendo ese síntoma, eso que está mostrando la persona. ¿Okay? Ahí vamos a la enfermedad o al síntoma que está mostrando la persona como un elemento que representa todo aquello que se ha tratado de decir dentro del sistema familiar o que se ha tratado de encontrar de alguna manera para mirar algo más. ¿Okay? En el caso de la leucemia, tiene mucho que ver con esa mirada de amor hacia la familia, un tema de familia, es la sangre como tal. Una mirada sistémica. Ojo, en la mirada de la biodescodificación, se habla incluso de conflictos de territorio. Y
Entonces es como encontrar una mirada un poco más, más purista, por decirlo de una manera. Entonces, por ejemplo, el conflicto de desvalorización. Es una desvalorización de uno propia dentro del sistema familiar. ¿Ok? Si yo no tengo valor, si sigo siendo un niño, no tengo derecho a crecer. Entonces, si crezco, ¿cuál es lo que puede suceder? Es que puedo morir. Entonces, prefiero quedarme en el niño. Esa es una forma de mirar, porque no nos da permiso para atacar algo en particular. No tenemos permiso para defendernos de algo en particular. Estamos a merced de lo que sucede en el ambiente. Esto pasa mucho en familias donde hay problemas de papá y mamá, o que vienen sucediendo problemas intrafamiliares, que hacen los niños normalmente, buscan la manera de conectarse hacia que los padres miren al niño en vez de mirar sus problemas. Y son muy hábiles en su amor infantil de decir, bueno, me voy a enfermar para mostrarle a los demás dónde está realmente el amor. El amor es mirarme a mí y así dejan de pelear. Eso es una mirada dentro de lo que significa la leucemia. Esperando que mientras se conecten otra vez milagros, es una mirada muy, muy puntual, ¿ok? Mirado desde la sistémica. Ahora bien, cuando estamos observando en amplitud, hay un impacto emocional primario, hay un impacto que mueve el cerebro y el órgano, ¿ok? Esa triada famosa donde se muestra la grabación, por decirlo de una manera, la grabación dentro del cuerpo metabiológico, para que la persona pueda mostrar al clan, al sistema en sí, esto es lo que está pasando realmente. No es la enfermedad como tal que se pueda llamar glioma, yo no sé qué cosa, el nombre que le pongan científicamente, que está muy bien dado y será atendido de esa manera. Internamente, el mensaje es, miren que hay algo que no se ha resuelto durante mucho tiempo, por tanto yo levanto la mano, qué es lo que está funcionando mal, qué es lo que está funcionando al revés. Oriana, ya te vamos a decir qué es lo que significan los miomas, ¿ok? Porque los miomas tienen un sentido biológico bien importante, ¿ok? Los miomas son muchas veces en los movimientos sistémicos que yo particularmente he realizado, los miomas tienen que ver más con pérdidas hasta inconscientes de la persona o dentro del sistema que no han sido reconocidas. ¿Ok? Pongo un ejemplo. Mi mamá perdió, no sé, 20 hijos antes de mí. Hay una información, ya te va a dar pase milagro. Hay una información que está allí que de alguna manera se tiene que mostrar. Y surge alguien y levanta la mano y dice, yo lo tengo. Y yo lo muestro. En nombre de todo el sistema, yo muestro la información. Bien, te paso milagros, que preguntas ya. Estábamos hablando de la leucemia, que se puede recortar la llamada allí. Me gustaría que si pudieses retomar el mensaje para que las personas puedan saber de qué estábamos hablando en el tema de lo que es la leucemia. Fíjense, les decía que, por si acaso no se escuchaba bien cuando venía yo en camino, que las enfermedades que
afectan de este tipo, enfermedades terminales, de este tipo que afectan a los niños, generalmente están en el cerebro, tienen mucho que ver con la base del cerebro, con, digamos, las actividades del sistema nervioso central, y con la médula espinal, y bueno, en este caso leucemia. Y eso es porque las enfermedades que afectan a los niños son de temas transgeneracionales. Sin duda, son situaciones que vienen viajando en ese árbol familiar y que en el caso del niño pues se ven reflejados allí. Cuando esto ocurre, por ejemplo, la leucemia, que es digamos, el cáncer en la sangre, pues comenzamos a darnos cuenta de que hay situaciones de la familia. ¿Y por qué la familia? En constelaciones también lo vemos. Bueno, yo espero que también lo hayan visto ustedes, yo lo vi. La sangre en el cuerpo representa a la familia, los lazos familiares. Entonces es muy probable que la persona que sufre esta enfermedad generalmente sea niño. Por eso le decía a Mabri, lo más seguro es No hay casualidades. Nos quedamos. que esta enfermedad, el mayor índice, las mayores estadísticas, están los niños menores de 7 años. De hecho, incluso para ellos la expectativa de vida es larga, tanto que se cura la leucemia y ya después no vuelve a pasar nada. Ahora bien, ¿por qué pasa todo eso? Como ya les dije, nosotros no heredamos la enfermedad. Obviamente tenemos los síntomas y un papel dice que tenemos cierta o cual enfermedad. Lo que damos es el conflicto emocional. Y la leucemia tiene una referencia bien marcada hacia la familia. Es muy probable que sea una familia que esté, digamos, transgeneracionalmente, que haya sido separada, que haya sido desunida. Y no me refiero a que no se quiera, me refiero a... ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Sigue ¿Me hablando. escuchas, Mabel? Te escucho. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Dale. No Sí, sé dónde está el chat aquí. Avísenme si me escuchan para estar segura. sí te escucho. Arriba y a la derecha. Yuhu. Si me ves, te estoy levantando el dedito y te digo, sí se escucha. Se escucha bien, se escucha bien. Tranquila, bueno, eso pasa. Fíjense algo interesante que está pasando ahorita. Cada vez que vamos a concretar el tema dentro de lo que significa la leucemia, hay un corte. Exactamente, Nilsa. Eso es, me acabas de leer la información. No podemos seguir abordando el tema porque se está llevando. Quien tiene que escuchar no está. Entonces, ok, nosotros podemos hablar de otra manera, pero hay que honrar a los que no están. Entonces hay que dejarlo de esa manera. Ahora bien, ya Milagro se volvió a conectar. El tema más que decir que es interesante es que hay algo que nos está pasando donde no hay permiso para seguir hablando del tema. Bueno, vamos a dejarlo tranquilamente. ¿Me estás escuchando, Milagro? ¿Alguien de aquel lado? Ahorita no te escuchamos, ya va, déjame enciende tu micrófono. Qué raro. Qué interesante todo esto. ¿Ok? Vamos a darle. Milagro tiene. Si me escuchas, ya vamos aquí.
activa el micrófono, mejor dicho. Activa el micrófono. Ok. Estas son las cosas que yo todavía no me convencen del trabajo online. Honestamente, yo, como digo, yo soy un fiel seguidor de lo que significa conectar el cara a cara, donde tenemos mayor información. Tan rica que estaba la conversa, que está la conversa, y ahora no dejan que milagro. Aquí yo le estoy dando y no me permite todos me escuchan, yo lo escucho, yo le pido que active el teléfono, pero no sé. Bien, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Qué casualidad. Ok, cuando decimos que no tenemos permiso, es una manera respetuosa de que la información tiene que llegar a la persona correcta en el momento indicado. Hoy en la tarde que estuve trabajando con Daniela, Cintia, que estábamos haciendo el recuperativo de la clase de Daniela, ¿ok? Nos dimos cuenta pues de esto. A veces hay movimientos donde nosotros no tenemos el permiso de avanzar más allá. No podemos. Sería muy irrespetuoso de nuestra parte decir, no, es que vamos a sonar, vamos a hablar, vamos. Y allí es donde surge el tema milagros, no se conecta. Entonces, nosotros tenemos que respetar ese proceso. No podemos avanzar más de lo que corresponda. ¿Ok? Sería muy irrespetuoso y averiguar, y más allá de manera, aunque sea pedagógica, averiguar al respecto. ¿Ok? Qué raro. Qué raro. Vamos a ver si haciéndolo así podemos. Déjame pasarle la voz por acá a Milagros y decirte que conecte, que active el teléfono, activa el micrófono. Cosas que pasan entre las mises y los misos. Bien, seguimos hablando. Otra de las causas dentro de la parte sistémica con el tema de las enfermedades o todo aquello que pueda generarnos ruido, están esos mensajes ocultos detrás de la enfermedad. Y yo digo mensajes ocultos porque no se ven a simple vista. Una gripe oculta una profunda tristeza, por ejemplo. Un miedo se oculta también dentro de una neumonía, una pulmonía, porque ataca la parte baja de lo que son los pulmones, donde están los alveolos. La frustración llega en términos de lo que es lo que son los riñones. Esto a términos generales. Ojo, no estoy hablando de que es exactamente así. Yo siempre digo que cuando hay una situación de este tipo, vamos a mirarlo en el campo. Porque siempre nos da una información adicional. Hay alguien que no está mirando una historia, hay alguien que está
rindiendo homenaje a través de su enfermedad a una persona del sistema que fue excluida. Son todas estas cosas que nos hacen mirar profundamente lo que es la vista, la mirada al sistema familiar. Entonces nosotros pensamos que estamos estamos condenados de tal magnitud a que es lo único que puede pasar porque la persona tiene el dedo doblado de esa manera y más nunca va a poder recuperar la movilidad. Entonces damos como una sentencia, un destino a esa situación que está pasando. Sistémicamente, volvemos a hablar, cuando vamos al campo, nos damos cuenta que básicamente no es transgeneracional, sino que es de la vida actual de esta persona que está mostrando a todos los demás una historia propia, que es una historia que incluso incluye a papá, a mamá y a mí. Y ahí surge, te dicen, mira, lo hace igual que su papá, lo hace igual que su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que ir más allá de los abuelos, los bisabuelos y todas estas cosas. Ahora bien, cuando estamos, ¿y cómo te das cuenta? Ok, en el campo, Nilsa, tú agarras y eso lo vamos a ver en el módulo, como tal, el próximo encuentro presencial, lo vamos a ver directamente, es agarra y vamos al campo. Como yo digo, vamos a verlo en el campo, de dónde viene esto, y ponemos el transgeneracional, ponemos a la persona, ponemos a la enfermedad o el síntoma, lo que esté sucediendo, y ahí observamos cuál es el movimiento. Ahora sí te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Perfecto. Yo te escucho perfecto. Ok. Estamos hablando casualmente de que las personas que tienen que escuchar la información sobre la leucemia no están presentes. Ya te iba a decir. Honrando eso, vamos a cambiar el tema. Ok. Ahora han surgido preguntas. Aquí hablan de la alergia, hablan de los miomas y hablan de las gorditas, hablan de cómo nos damos cuenta si la situación que pasa está en el transgeneracional o solamente es de la vida actual de la persona. Vamos a empezar. Lo primero es lo primero. Siempre está en biodescodificación el transgeneracional incluido, o puede suceder que yo tengo la uña encajada y eso es mío nada más. Claro, es posible. Estoy hablando de que cuando hablamos de enfermedades de base o cosas así, pues el 99% está unido al transgeneracional. Pero bueno, que yo vaya caminando y me dé un tropezón en la rodilla, pues bueno, algún pensamiento tenía yo aquí en la cabeza que dijo, detente, párate y rinde pleitesía a la autoridad. Así que arrodíllese, por el piso va. O sea, hay cosas que tenemos en nuestra mente inconsciente que va manejando eso, el camino pues, de la vida de uno. Aunque uno crea que va a elegir, que uno toma decisiones y que uno tiene libre albedrío, ya después que estudian bien, todos van a decir, mira, porque yo no decido nada. Es verdad, uno no decide nada, nosotros no decidimos nada. Andamos viendo es cómo parecernos al clan, cómo somos iguales, de qué manera pertenecemos, y si no, andamos esclavos de ese inconsciente y de las creencias que tenemos que nos los dejaron por allá atrás. Como dice, pues hay enfermedades que son de transgeneracional, uno siempre busca para allá, porque seguramente alguna información que hay ahí es importante conocerla. Y pues los pensamientos que están aquí. En biodecodificación entendemos que hay conflicto estructurante, y ese conflicto estructurante es el que está en el transgeneracional, el conflicto programante, que es lo que ocurre, el trauma que ocurre, y el conflicto desencadenante quizás es por ejemplo, para la alergia, cuando llega a la primavera, el olor que se yo a jazmín, es lo que produce la alergia en esa persona. El estructurante está ya cuando
abuela viniéndose, no sé, de España, llegó a Venezuela y había una mata de jazmín florecida y le dio una alergia espantosa, le dio asco, le dio vómito, yo qué sé por qué no le gustó. Ese es el conflicto estructurante y eso fue hace no sé cuántas miles de décadas atrás, ¿verdad? El conflicto programante es lo que ocurrió en ese momento, el trauma y cómo ella generó esa alergia en su cuerpo, y el desencadenante es el que a usted le transmitieron a través de la epigenética, del proyecto sentido, de la lealtad a la abuela, porque usted es su doble, porque la honra con su nombre, etcétera, 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 y ustedes seguramente habrán ya estudiado de eso. Pues ahora cuando llega la primavera y el jazmín comienza a florecer, pues usted comienza con una chilla, chilla, chilla y con un escurrimiento nasal. Eso está, conflicto estructurante, programante y el que desencadena. Por eso es que, por ejemplo, ante algún evento, reaccionamos, pero viendo el ciclo que tenemos atrás, que ya tenemos algo programado, y lo que hacemos es desencadenar algún evento o alguna situación. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, aquí preguntaron sobre los miomas. Los ovarios Los poliquísticos. miomas, bueno, sin duda, yo también tengo que aclararles algo. A veces uno va y busca ese diccionario de biodecodificación y te dice unas cosas y tú dices, ¿qué es esto? Yo no entendí, esto no va conmigo. Porque es que hay que entenderlo con un poquitito más de apertura consciente. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense que la biodecodificación la patenta como nombre como tal, aunque su origen está en Hammer, la patenta Fletcher, y la bioneuroemoción la patenta el señor Erin Corbera, ya le iba a cambiar el nombre, Erin Corbera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando uno entiende de bioneuroemoción que la base es educación, entiende que todos los seres humanos somos distintos y procesamos los conflictos emocionales de manera distinta. Ante este evento, cuando usted va al diccionario, dice, mira, pero es que a mí no me pasó lo que dice ahí, pero igual tengo miomas. Entonces tienes que darte cuenta que es probable que tus maneras de asumir o interpretar ese mismo es distinta. Fletcher es muy cuadradito, Rick Hammer era aún más cuadrado todavía, médico al fin, y viene Corbera y suaviza un poco entendiendo de que no todos estamos cortados por la misma tijera. Si tú buscas en el diccionario, los miomas hacen referencia, entre otras palabras, para ponerlo en dos tablas, como decimos en español o en venezolano, no sé si están en el país o están fuera del país, pues son hijos. Cuando usted está en una edad fértil, porque usted ve un mioma en una muchachita recién nacida, usted no vio un mioma quizás en alguien que está apenas desarrollándose, apenas comenzando la menarquia a arreglar. Y probablemente si la ve en una adulta ya en menopausia, lo más seguro es que esos miomas tengan pues larga data dentro de ese útero. Obviamente va a ser como tener cierta diferencia si el mioma está hacia la pared interna o el músculo liso del útero, si está hacia el cervix, si el mioma está hacia la pared externa. Pero bueno, más allá de eso que es científico, nos habla de que es un hijo. Entonces uno empieza a revisar y empieza a preguntar qué pasó con la maternidad, cuántos hijos tienes, cuántos querías, dónde está la pareja, de qué manera llegaron a este mundo, y empieza a preguntar. Probablemente ese conflicto comienza a desarrollarse cuando uno, biológicamente, aunque lo niegue todas las veces de la vida, venimos biológicamente preparadas para tener hijos, porque nuestro inconsciente quiere la supervivencia y dentro de la supervivencia está la procreación para perpetuar la especie, ¿verdad? Entonces, inconscientemente llega una edad en que el inconsciente, vuelvo y repito, dice, bueno, ya yo tengo cierta edad, tengo cierta estabilidad, ya es momento de procrear para dejar el legado en este plano, ¿verdad? Entonces tú dices, no, yo no puedo porque estoy estudiando, no porque no me he casado, no porque no tengo casa, no porque no sé qué, y empieza uno a darse razones conscientes, porque las razones que sean, lo que tú quieras. Entonces, claro, el inconsciente dice, ok, está bien, no puedes tener hijos, tienes tu momento, no es el momento, vamos a procrear uno y vamos a hacer algo que se parezca a un hijo, es decir, voy a darle utilidad al útero. ¿Cómo? Con un acceso que es un mioma, que es una masa que crece en alguna parte del útero o incluso en la parte externa, porque también hay casos así, y hace las veces
del hijo que originalmente no pudiste o no quieres tener. Eso, a grosso modo, pudiera ser el tema del mioma. Ahora, no va a ser lo mismo, dependiendo de tu historia, la que preguntó, que no sé su nombre, disculpa, pero no va a ser lo mismo tu historia personal o los motivos por los que usted no tiene hijos o por lo que le salió, no digo que no tenga hijos, por lo que te salió el mioma, a otra persona que también no tiene hijos, pero ha podido pues fluir con su conflicto emocional biológico que dice que es momento de procrear. Pongo el ejemplo, las monjas. Probablemente ustedes han visto monjas o religiosas que no tienen hijos, que tienen cáncer de útero, que tienen mioma. Ese es el conflicto emocional de los hijos que querían tener, pero que en su momento no pudieron tener. Y más o menos por allí van los tiros. ¿Hay alguna otra pregunta, Maverick? Sí. Por la computadora, estoy viendo por dónde me conectaba, imagínate tú. Ok, fíjate. Tú sabes muy bien, yo le digo siempre, vamos al campo. Vamos a mirar en el campo, porque como bien estás diciendo, la información es única para esa persona. A lo mejor los eventos programantes, los eventos estructurantes de esa persona son totalmente distintos a lo que pudieron ser de otra. O sea, no hay esa rigidez en la información, simplemente hay una aproximación a un cierto comportamiento, a una cierta emocionalidad que puede generar en algún momento ese conflicto biológico, por decirlo de una manera. Ahora bien, dentro de lo que es la sistémica biotransgeneracional, vamos a ponerle un nombre ahí surgiendo, está también esa parte tan bonita de lo que es la reparación, lo que es la oposición dentro de ese proyecto sentido de nuestros padres, y como muchas veces nosotros nos quedamos como pegados allí. Es que yo tengo que ser como mi mamá. Mi mamá se casó a los 25, a los 26 tuvo su hijo y a los 27 se cerró la fábrica, punto. Entonces yo llevo a los 25 años y no me he casado, no tengo novio y ando en crisis, y ahí puede surgir un tema de útero, ¿verdad? ¿O me equivoco? Me quedé. Claro que sí, por supuesto. Es que las creencias que traemos pues nos van a hacer pensar que esos pensamientos nos generan sintomatología. Vamos a hacer una cosa, voy a ponerles un ejemplo porque el inconsciente es muy simbólico. O sea, él todo lo simboliza. Y la única manera de comunicarse de alguna forma es a través de los síntomas o de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por eso hablamos de la emocionalidad. No, obviamente cada quien tiene su propia interpretación y el mismo evento cada persona puede interpretarlo de manera distinta e incluso puede afectar a distintos tipos de órganos. Aún así, en la biodecodificación aprendemos que hay como 4 grandes grupos, pero ya eso es más técnico, más teórico, eso es como para otro día. Les voy a poner un ejemplo. Alguien llega a mi consulta y me dice, Milagro, tengo una dermatitis seborreica, pero aquella cosa era, imagínense como la psoriasis, pero realmente no era psoriasis, era una dermatitis, pero esto era una costra que iba de aquí hasta aquí, o sea, toda su cabeza era una costra completa, ¿verdad? Entonces yo empecé a preguntarle, claro, desde la sistémica, y esto es lo bueno de tener las dos, de tener varias disciplinas a tu mano, a mí me dice, ok, está en la cabeza con el padre, y le pregunto, ¿dónde está tu papá? Y él me dice, no, mi papá murió. ¿Hace cuántos años murió tu papá? Entonces él me empieza a contar la historia. ¿Qué es lo que pasa? Más allá de la historia del muchacho en cuestión y que, bueno, que pierde a su padre, no como un movimiento interrumpido, ¿verdad? Pero sí, digamos que él tenía, creo que eran 16 años, algo por ahí más o menos, pero bueno, a esa edad también es súper traumático perder a alguno de tus padres, mamá o papá. Entonces, ¿qué sucede? El inconsciente dice, papá no está, pero como yo no puedo darme explicación del por qué papá no está y desapareció de la noche a la mañana porque el señor muere en un trágico accidente, entonces él dice, déjame ser coherente entre lo que yo digo, lo que pienso y lo que hago, lo que siento. Para entrar en coherencia, el inconsciente va a generar esa dermatitis que tenía o esa costra literal que había en toda su cabeza para él
poder decir, mi papá no está aquí, por lo tanto, yo voy a protegerme con la costra. Es decir, la costra no vino a hacerlo sentir feo, no, eso no lo piensa el inconsciente, vino a proteger porque el padre no estaba. Vino a hacer esa coherencia. Si no está papá, entonces yo te doy esta costrita para que te cuide, para que te proteja. Y él hacía ese ciclo biológico memorizado porque todos los años, acercándose más o menos a la fecha de la muerte trágica de su papá, él hacía nuevamente ese ciclo y volvía a salir la dermatitis. Él me decía, pero todos los años empiezo otra vez con los síntomas. Y cuando empezamos a revisar, los síntomas estaban pues alrededor de esa fecha. Los ciclos biológicos memorizados los podemos revisar si uno hace larga data e incluso del transgeneracional. Si no vemos ese transgeneracional, no hay manera de que nosotros sepamos si hay algo que ocurrió antes, nosotros lo estamos heredando y a su vez estamos haciendo ese ciclo biológico. De repente el abuelo o el tatarabuelo, yo qué sé, alguno de estos señores por allá atrásito le dio por fugarse de la casa y yo hoy estoy haciendo cualquier sintomatología y empezamos a ver cuando revisamos el transgeneracional. El inconsciente lo que quiere es que usted entre en coherencia, que usted sea coherente en lo que dice, lo que piensa y lo que hace. ¿Cómo alguien puede decir de la boca afuera, yo no quiero tener hijos porque yo no tengo la edad, porque no tengo la casa, el carro, el perro, el gato, el esposo, el marido, lo que sea que usted necesite para tener hijos? Sí, en el inconsciente sí los quiero tener. Entonces, como no los puedo tener, bueno, déjame ocupar el útero. Él lo que está haciendo es coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Porque él necesita esa coherencia para que haya fluidez en la vida. Por eso llegan los síntomas, por eso llega la enfermedad. La enfermedad es un mecanismo de supervivencia para que el inconsciente entre en coherencia. Desde este espacio, desde esta disciplina, nosotros no la vemos como algo malo, la vemos como el punto casi final, porque el final es la muerte. De hecho, o sea, de paso, también es un mecanismo de supervivencia. Cuando eres capaz de superar el conflicto emocional, pues entonces tú ves a la enfermedad de ahora en adelante como un aviso que te está dando el inconsciente de que hay algo que tienes que solucionar, dependiendo, obvio, de la ubicación y de la enfermedad que tengas, etcétera, etcétera. Ok, interesante eso, porque cuando estabas hablando del tema de la alergia, de toda la psoriasis, también tiene que ver incluso con los abusos, ¿no? Yo hablaba esta tarde que una de las cosas que nuestro cuerpo programa también y deja grabado, que son esas memorias que del golpe, el agarrar a la persona, los olores, los sonidos, todo ese engrama que se forma para recordarte algo que tienes que, ese conflicto, recordar el conflicto, por decirlo de una manera. Eso también tiene sentido dentro de la biodescodificación. Eso, vamos a ponerlo entre comillas, todo lo que estamos hablando, que eso está más. Ejemplo, esa persona que reacciona cuando siente el ruido de un motorizado, una moto a las 10 de la noche y quiere entrar a su casa, eso trae ese programa. Puede ser que incluso no sabe por qué lo hace, tiene que ver también algo en nuestro cuerpo que se activa allí, que genera esa respuesta de miedo. Claro, por supuesto. Es más, cuando tú quieres ver señales de abuso en el cuerpo de cualquier persona, y fíjate que hice la diferencia, era dermatitis y no psoriasis. Porque cuando ocurren este tipo de cosas en la piel, uno pregunta dónde comenzó, en qué área comenzó. Puede que tengas todo el cuerpo minado de dermatitis o de psoriasis, pero claro, va por el mismo tono que es protección, que es piel, etcétera, ¿no? Amor, mamá, papá, y dependiendo de la ubicación. Entonces, la dermatitis es como más puntual. La psoriasis también comienza por algún lugar en el cuerpo. Pero cuando queremos buscar abuso, no estoy diciendo que en esto no lo haya, pero hay un tiro casi que al piso cuando usted busque vitiligo. Cuando usted ve a alguien con vitiligo, usted pregunta dónde comenzó la primerita mancha, dónde empezó a verse, de qué parte, cómo empezó a expandirse. ¿Por qué? Porque esa mancha generalmente blanca, muy blanca, y que por supuesto hace diferencia porque nosotros no somos blanco leche de nacimiento, pues te va a indicar dónde comenzaron a quedar las marcas de ese abuso que
no seguramente lo sufrió la persona, sino que están en el transgeneracional. Y que esa persona con sus manchas lo que viene es a dar luz a los espacios oscuros que quedaron después del trauma, como dice Maverick, y lo ponemos entre comillas, que vivieron en otra época, en otra generación. Ok. Como te decía, que eso todo va al campo, ¿ok? Al campo para mirar la historia. Yo hablaba, mientras te conectaba, yo hablaba del miedo también, que el miedo ha sido un aliado importante de muchas enfermedades, ha sido como ese amiguito invisible que no aparece en ninguna resonancia magnética, no aparece aparentemente en ninguna receta médica, es para el miedo. No hay algo que te pueda, pero que funciona y que cuando hay miedo se percibe dentro del campo biológico en determinados momentos. Yo ponía el caso de los ejemplos de las enfermedades respiratorias, que hay un alto componente de miedo dentro de las enfermedades respiratorias. Ahora bien, visto desde la biodescodificación, el miedo es posible no solamente que sea transgeneracional, sino que sea puntual de esta historia, pero de un colectivo que influye. Ok, ya sé a qué te refieres, sin duda. Y aquí, por ejemplo, al respecto, porque yo sé que ustedes saben de lo que está hablando Mabel, porque seguramente se los ha comentado, yo les voy a explicar algo. No me acuerdo ahorita el nombre y de verdad no me voy a poner a buscar en la computadora, porque los voy a hacer perder tiempo y el tiempo es oro. Hay hay una investigación que se llama el mono 100. Yo no me acuerdo si es el mono o si es otra especie, pero imagínense, ustedes nunca han escuchado de ese experimento. Ese experimento nos dice cómo se mueven los campos morfogenéticos, ¿ok? Búsquenlo, quizás en YouTube debe haber algún video que lo explique o algo así. Yo recuerdo pues que a mí me lo contaron cuando yo estudié, no recuerdo haberlo buscado por internet, pero estoy segura de que va a aparecer. El experimento del mono 100, que en resumidas cuentas, porque es un dossier larguísimo que hay que leerse, es que un señor X que hizo un experimento, llegó a una isla, esta isla habían unos monos que se estaban enfermando, porque caían, por decirle, los mangos, los tamarindos, no sé, de la mata y caían al piso, se podrían y ellos se comían eso así. ¿Qué pasa? Él se dio cuenta porque enseñó a uno de esos monos a que si lavaba la fruta en el mar, porque era una isla, se los comía y la tasa de intoxicación bajaba. Él vio cómo todo eso sucedía, para después darse cuenta de que de uno al otro individuo fueron copiando ese comportamiento. La fruta caía, la agarraban, se iban al mar, lavaban la fruta y después se la comían. ¿Qué sucede o qué se da cuenta él? Cuando él va a una isla vecina, creo que fue por Indonesia donde hizo el experimento, y se da cuenta de que estos monos que no tienen ningún tipo de contacto con los monos de la isla vecina, solamente son de la misma especie, pero aquellos están en esta isla y estos en esta sin ningún tipo de contacto, también aprendieron a lavar los mangos, lo que usted le ponga, la fruta que sea, el mango que caía, y lo lavaban también en la playa. Esto le dio a entender a él que había una unión en los campos morfogenéticos de las especies. Entonces, cuando allá en Wuhan dijeron, mire señores, que aquí no estamos muriendo, esos señores tenían como 6 meses ya muriéndose del fulano bicho este raro. Lo que pasa es que como el colectivo, nosotros como inconsciente colectivo no lo estábamos viendo, pues nada, nosotros ni pendientes, aquí nadie tenía nada, o sea, si estornudaba era porque, bueno, estornudaste. Cuando eso comienza a salir y a apoderarse de todas las noticias, informaciones, etcétera, etcétera, y eso comienza a generar miedo colectivo por el inconsciente colectivo, pues entonces empezó a morirse gente en la Patagonia donde ni siquiera llega un avión para decir que llegó la gente con el virus. Estamos hablando de que el mono 100, es decir, todo un colectivo, hizo que los demás también cayeran
o probablemente generaran síntomas a raíz de un inconsciente colectivo, vuelvo y le repito. ¿Por qué? Porque ese mono 100 del experimento que yo les hablo es lo que llamamos la masa crítica. Es decir, hay una serie de individuos y cuando un número de individuos de esa cantidad alcanza un nuevo conocimiento con una nueva información, es capaz de cambiar la morfología genética de toda la especie. Entonces, eso nos explica cómo algo que está por allá muy lejos, a un año de distancia y que estamos literalmente en el futuro, porque por allá amanece más temprano, pues pudo afectar de manera, pero mundial, a todos con el fulano coso este que andaba por ahí, no sé. ¿Es eso más o menos lo que me preguntaba más? Sí. O sea, que si el miedo puede ser colectivo, pues sí es colectivo. Ok, y puede influir, impactar en la biología de una manera que, claro, que genera algún tipo de sintomatología. Lo conversábamos nosotros en el live pasado. Probablemente tú no vas a ver las secuelas de ese miedo ahorita, en este momento, nosotros en este caso, en esta generación, pero lo vas a ver una o dos generaciones más adelante. O sea, realmente lo van a ver, porque toda esta situación en la que estuvieron viviendo, aunque estén muy niños, y uno cree que hay un mundo tan chiquitico, no se dan cuenta, no es una esponja, es cuando más graba uno todo lo que está pasando. Entonces, eso se va a ver en la siguiente. Y te hablaba incluso de, cuando hacíamos el live, de que ahí vamos a empezar a ver enfermedades respiratorias, enfermedades de pleura, de corazón, porque más de uno se quedó confinado en otra casa, en otro país, en otro lugar, lo que sea que te haya pasado. Muchos perdieron, qué sé yo, negocios, empresas, una cantidad de cosas. Vamos a empezar a ver la tasa y el cambio de estadísticas en las enfermedades que se van a presentar. Eso no lo vamos a ver ahorita. Eso lo vamos a ver de aquí a unos años. Ojalá Dios nos dé vida para llegar hasta allá y poder decir, vieron, yo solo dije. Que sí es cierto, lo acabo de leer por aquí. Sí, yo creo que sí es cierto, porque es que lo tienes que tenerlo aquí. O sea, si tú lo tienes aquí, ya tú lo das por cierto. No, o sea, ni siquiera voy a decir, bueno, no, que lo inventaron o que no lo inventaron. Te voy a decir una cosa. En biodecodificación, y lo dice cuando nuestros estudios más profundos, yo les contaba que la cosa es casi que estudiar medicina, él dice, incluso lo que pasa es que no lo llegó a demostrar y por eso más de uno lo tilda como loco, que los virus no existen. Porque él dice que los microorganismos, las bacterias y los hongos son parte de la humanidad, de la naturaleza humana. Cuando tenemos algún tipo de enfermedades o hay una bacteria o un hongo que come carne para que se reproduzca una nueva o hace bulto para que ese bulto vaya comiendo lo malo por dentro y después tú lo desechas. Eso es un proceso más científico que no viene al caso explicar. Pero el punto es que él decía que los virus no solamente estaban en el ectodermo, que es la última capa embrionaria, que es la que más tiene que ver con relaciones humanas, sino que además él tenía la duda certera de que los virus existieran. Para él, para Rick Hammer, él decía que los virus solamente en el inconsciente, que no pertenecían a la naturaleza humana, sino que más bien habían sido creados por el hombre en el inconsciente y había hecho cualquier cantidad de cositas en un laboratorio y efectivamente estaba, pero que como tal era algo que teníamos aquí en la mente. Esto antes de que, bueno, que el señor falleciera y bueno, dejó los experimentos hasta ahí. Ok, sí, es una duda perenne que hay con respecto, además, algo en que yo sí lo valido constantemente es que nosotros, y se lo digo a mucha gente, no respiramos oxígeno al 100%. Nosotros respiramos un componente de aire, oxígeno, microorganismos que van generando en nuestro cuerpo una homeostasis si yo estoy funcionando de una manera más o menos equilibrada. Cuando hay desequilibrio, evidentemente va a haber un desborde de algunos de estos microorganismos que nos van a poner una información en nuestro cuerpo para que nosotros prestemos atención. Hey, está pasando esto. Y la manera como te lo voy a decir es con un dolor de cabeza,
con una inflamación, es con una itis, es con un tumor, es con algo para que puedas prestar atención. Y ese proceso en sí también es, como yo diría, esconde la sanación, porque es un proceso natural. Voy a proteger, voy a reformular para poner los recursos a la disposición de esta sanación. Ahora bien, otra cosa que quería comentarte, que tú bien lo dijiste, Hammer fue una persona que nos pudo demostrar lo del virus, y en cierta manera tiene un sentido porque hay un microorganismo que toma una información y se alimenta de otras informaciones que generan lo que llamamos enfermedad. Ahora bien, cuando son enfermedades de la mente, porque a mí hace poco me tocó atender un caso de ansiedad, ¿ok? Una persona con un tema de ansiedad, donde viéndolo en el campo, así, palabras más, palabras menos, viéndolo en el campo, la ansiedad era más producto de esto que tú acabas de hablar del colectivo que algo orgánico propiamente. Y cuando nos vamos un poquito más allá, surge el tema transgeneracional. Ahora, estos problemas emocionales también se pueden mirar dentro de la biodescodificación, estos procesos. Sí, sin duda se puede mirar. Solo que en ellos hay que tener mucho, mucho tacto y revisar de manera muy minuciosa. Porque les digo esto, cuando, a ponerlo lo más sencillo, cuando Hammer hizo los experimentos que hizo para saber dónde estaba el foco de Hammer y a qué órgano pertenecía, pues es como que si nos cortáramos la cabeza aquí y viéramos desde arriba, o sea, la mitad del cerebro, la otra mitad, la parte de atrás y todo esto, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad mental, hay una constelación que no tiene que ver con constelaciones familiares. Se llama constelación porque hay algo, un bombillito, hay un, ¿cómo que se llama esto? Un breaker, no, eso que se le prende a los carros, se me olvidó el nombre, un fusible de este lado que se prende, que justo al mismo tiempo se prende del otro lado, los dos hemisferios. Hammer dijo que, o bueno, ya lo teníamos descrito también ya ahora, hay un lado femenino y hay un lado masculino que se entrecruza y aquí va en el cuerpo, como nos dicen en constelaciones también. Entonces hay como un fusible que prende aquí al mismo tiempo. Y como esos dos fusibles puede ser aquí una constelación de territorio en vejiga, por ejemplo, porque me perdí la casa, y aquí es una constelación, aquí es un poco de Hammer por algo de vida que me sentí que me iba a morir. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Porque es mucho más profundo revisar las enfermedades mentales. Pero cuando haces esta constelación de estos dos fusibles que se prenden, el cerebro colapsa, o sea, el inconsciente colapsó, no puede más, son dos conflictos emocionales activos en el mismo momento. Y lo que hace es, me voy literal. Por eso es que muchos ven enfermedades o enfermos mentales que gozan de salud. O sea, que literalmente no están enfermos, sino que lo que tienen es esa enfermedad mental. Y que pueden durar muchísimos años, porque es que esta constelación es tan fuerte que ellos decidieron irse literalmente de esta realidad, de esta Matrix en la que vivimos, ¿no? Okay. Entonces es como que si se crean una nueva vida, como el bipolar que se va arriba y se queda en éxtasis por no sé de cuánto tiempo, y si no se va a la depresión profunda, como el esquizofrénico que escucha cosas, como la demencia que te baja a un mundo distinto, el Alzheimer también tiene mucho allí, porque hay mucho dolor acumulado, y es tanto el dolor que, mira, yo sabes que yo me voy a un mundo bonito donde la gente no te mala, ¿verdad? Porque prefiero huir que quedarme. Mecanismo de supervivencia. La enfermedad es un mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando nosotros vemos esta constelación, es muy probable que esa constelación vaya a ocurrir también en el transgeneracional. Porque estas enfermedades empiezan a dar señales, por ejemplo, la esquizofrenia, la demencia, el uso de pequeño, de niño, la bipolaridad, esos estallidos de personalidad muy fuerte, etcétera, psicópatas, sociópatas, y hay una cantidad
trastornos de la mente, incluso neurológicos, y los vamos a ver desde las de las tempranas edades, perdón. Entonces nos damos cuenta de que hay un grado transgeneracional que viene, que me dice, ajá, bueno, yo voy a ser leal a las situaciones de fulano mengano, pero la cosa es tan difícil de llevar, de mantenerlo en vida, estos dos conflictos, que yo decido irme de esta cosa, o sea, desaparecerme de esta realidad e irme a otra. Pero sin duda los podemos ver. Y digo que lo tocamos con mucha delicadeza, porque cuando alguien nos llega a terapia o a consulta, por lo menos en mi caso, en el mío particular, respecto a quien lo haga o quien no lo haga, pues yo siempre pregunto sobre enfermedades mentales, si hay enfermedades mentales en la familia, si ha tenido algún tipo de depresión profunda, porque la depresión es bastante común, o algún tipo de ataques de pánico o de ansiedad, cosas como esta, primero para saber, y segundo para también entender si está medicado o no está medicado. Porque cuando una persona no está medicada y tiene síntomas y uno como, bueno, uno se da cuenta de que ahí está pasando algo en esa cabeza que no está como, ¿sabe? Como se supone tiene que ser así, ¿no? Porque bueno, hay unos ciertos hitos de normalidad. No estoy hablando de que todos seamos iguales. Pero cuando uno ve que ahí está pasando algo, uno empieza a preguntar si tomas medicación, qué tipo de medicación, cuál es la dosis. No porque nosotros seamos médicos, nosotros no estudiamos para medicina. Pero entendemos que la medicina hace efectos en el cuerpo y que no va a ser lo mismo una mujer de 50 años que entra en la menopausia, que toma sustitutos hormonales, a aquella que no los toma. Porque la que los toma se queda en la energía femenina y la que no los toma se queda en la energía masculina. Y es muy probable que esa que no los toma, pues le sufra el corazón cuando las mujeres somos femeninas y sufrimos de tensión baja. No sé si me estoy explicando y me voy por la rama, pero es como para que podamos entender que cuando tenemos algún tipo de enfermedad y es mental, tenemos que tener mucha delicadeza de preguntar cuáles son los medicamentos que toma y si no los toma, en mi caso particular, yo no los atiendo. O sea, si están digamos, diagnosticados con algunas enfermedades y no toman medicamentos. ¿Por qué? Porque este inconsciente está alterado y usted está entrando en el inconsciente de una persona. Y todo lo que usted diga va a quedar allí grabado como en piedra. Todos los movimientos que usted haga, todas las situaciones, todo lo que usted revise, está en una mente y en una psiquis que está alterada. Si está tomando medicamentos, está regular, está normal, pues tú puedes entrar, porque ese inconsciente te permite estar en tranquilidad para tú poder entrar. Si no, lo que puedes hacer es agarrar, es como que se toman una, como, bueno, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero te tomas ahí un shot de ayahuasca y terminas volando por allá sabrá Dios en dónde, y te vienes para acá y terminas loco. ¿Por qué? Porque no tenías la capacidad para poder ver esa cantidad de cosas. Así pasa cuando trabajamos un cerebro que tiene algún tipo de trastornos mentales. O sea, tampoco es recomendable si está medicado atenderlo o puedes atenderlo de otra manera. Hay otra intervención si está medicada la persona. Es la misma intervención, Maverick. Lo que tienes es que estar consciente de que está medicado y de que toma su medicación de manera constante y regular, que está consciente de su enfermedad y que esa enfermedad no se la va a quitar nadie porque de verdad es una cosa que viene viajando y es uno de los abordajes más complicados que hay, ¿no? Porque bueno, para empezar, alguien que tiene este tipo de trastornos casi o muy pocas veces asiste a terapia, sí, porque tiene ciertas formas de entender, de interpretar la vida de manera distinta. Son bastante posicionistas, son bastante rebeldes, incluso por eso asegurar que esta persona tome sus medicamentos, cosa que es bien rara, porque los primeros en dejar los medicamentos son los bipolares cuando se sienten bien. Sí. O los ansiosos cuando ya se les pasa el trastorno de ansiedad, se dejan de tomar su fluoxetina y terminan al otro día con un ataque de pánico, ¿no? O con abstinencia, que me ha pasado con pacientes. Entonces, no es que no lo puedas tomar en cuenta, sí, pero con mucho detalle, con mucho tacto y entender que ese inconsciente está alterado. Entonces, como está alterado, cuidado con lo que usted meta allí o lo que usted saque de allí puede causar grandes efectos. Bien, me encanta eso, me encanta porque también tiene que ver mucho con nuestra ética profesional. No podemos tampoco abarcar temas que ya que son netamente médicos. O sea, hay que reconocernos que tenemos ese límite que, mira, de aquí en adelante usted tiene que cumplir la normativa y
las recomendaciones de medicina para que pueda mantener un punto de equilibrio. Ahora bien, para ir cerrando un poco nuestro tema hermoso de biodescodificación, si por mí fuese, yo te sigo haciendo preguntas toda la noche aquí. Si alguien más tiene una pregunta, por favor escríbala para hacérsela, que ella la pueda leer. Mirándolo desde el punto de vista netamente terapéutico. Cuando yo hago un abordaje terapéutico, yo se me respondieron, ¿cuál hiciste, Nilsa? La cuestión de creer o no en la enfermedad del COVID, creo que se habló bien, o la de los gorditos. La de los gorditos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sentido de biodescodificación de los gorditos? Protección. Nilsa, protección. Yo no sé, Nilsa, cómo eres, de contextura, si eres tú la que, digamos, está gordita. Yo también estoy gordita, así relax. Pero uno ubica el sobrepeso. Hay gente que está gordita de la cintura para arriba y pareciera como si fuera una barquillita, ¿verdad? Las piernas flaquitas y así pues ancho. Y hay otros que son una cadera, que aquella cosa va de una esquina hasta la otra esquina. O sea, aquí, esta que está aquí, yo soy así, yo soy de las caderas de aquí hasta aquí. Hay gente que nada más es la barriga, o sea, solamente como la barriga pareciera que estuviéramos como embarazadas, es decir, o incluso hombres, pura barriga. Y hay otros que parecieran nada más las puras piernas. Entonces uno ubica dónde está ese sobrepeso y a raíz de allí uno empieza a revisar la historia. Cuando es un sobrepeso, por ejemplo, mórbido, que ya ha llegado a ciertos extremos donde incluso tu salud se ve comprometida, sin duda ahí tiene que haber alguna o algo que usted sintió, creyó, le pareció, lo interpretó. No quiere decir que sea así exacto, pero es algo que usted interpretó como un abuso a su cuerpo. Si usted pensó que alguien la miró como raro, o le dijo un piropo, qué bonitas piernas, Nilsa, y a ti ese señor te daba miedo, tú dijiste, no, mi amor, quiero pasar desapercibida, rágata, y me voy a ensanchar de pierna. O sea, hay que empezar a revisar la historia para ver qué fue lo que sucedió, algo que haya hecho conexión con esa zona en el cuerpo donde tú tienes algún tipo de eso, o sea, donde se ve más, pues, lo llenita de amor, como creo que acabas de escribir, para darnos cuenta de dónde puede venir esa herida o ese trauma o ese conflicto. Cuando es una enfermedad mórbida, porque no tienes control con la comida, vaya y busque a mamá, porque ahí comienza la raíz de los problemas. La raíz de la autoestima, el merecimiento, la imagen, si me quiero, si no me quiero bien, gordita, flaquita, o sea. A ver, Nilsa está diciendo algo aquí. Para mí, el piropo fue en todo el cuerpo. Bueno, Nilsa, sabroso. De repente también hay que ver, Nilsa, si el sobrepeso es parte de tu familia. Si de repente todas en tu familia son así, con la misma contextura. Cuando uno empieza a ver que uno repite, uno se parece, que aquella cosa es como que no es una, sino que somos varias así en la familia, señores, eso viene de más allá atrás. Lo que es que uno está siendo leal. De repente, el que le dijeron el piropo, al que le metieron la mano donde no era, o la que abusaron, o violaron, o lo que sea, estuvo por allá atrás la tía, la abuela, la tatarabuela, y uno dice, bueno, déjame cuidarme de los depredadores, porque si los depredadores vienen a buscar una mujer flaquita, hermosa, bonita, que tenga una apariencia que pueda reproducirse, déjame ponerme más anchita, tal, no sé qué, para no ser visto por aquel depredador que pueda venir a hacerme daño. Y esa es la idea del inconsciente. Y eso también puede ser una manera de decir, yo soy el hombre de la familia, tengo que demostrarlo de alguna manera. ¿A qué te refieres, Mabel? Cuando me pongo más gordita y yo me tengo que hacer cargo de la familia, yo tengo que tener una reserva de fuerza, de energía de algún lado para afrontar todo eso. Es como me convierto en hombre. Entonces mi contextura era delgada. Sí. Necesito tener fuerza y reserva para poder la situación. Puede ser algo así. O mi papá. Claro, por supuesto, lo decimos desde el principio que cada quien va a procesar sus procesos, sus conflictos emocionales de manera distinta. De repente vemos a alguien que está fuertecita, llenita de amor, como dice Nils, yo también estoy llenita de amor, que estamos en
espacio, estamos curvy, todas bonitas, hermosas, pero tenemos una testosterona altísima. Y tenemos ovario poliquístico. Entonces uno ahí empieza a sacar cuenta y a desgranar, lo que pasa es que yo tengo resistencia a la insulina. La obesidad que yo tengo es por resistencia a la insulina. Entonces le echamos el cuento a la pobre insulina y todo este cuento. Y tenemos la testosterona en la nube. Entonces adivinen quién quiere más fuerza para su cuerpo. O sea, ahí uno empieza a atar cabos y a decir, por supuesto, tiene lógica lo que está diciendo Mauri. Lo que es que cada persona va a tener su propio proceso y ahí cuando uno en terapia, uno empieza a revisar y por eso les digo que el diccionario, bueno, porque puede ilustrar, pero está como que todo, cortando a todos por una misma tijera y no es así. Nos da luces, efectivamente, pero tienes que ir a terapia o hacer tú la terapia o estudiar tú lo que desees hacer para poder entender que cada cuerpo es distinto y cada quien lo va a procesar de otra forma. Exactamente. Me parece maravilloso eso porque muchas veces nosotros necesitamos representar un papel y tenemos que hacerlo con toda la fuerza. Es como una obra de teatro, ¿no? Necesitamos cumplir con los requisitos del personaje. Y bueno, Milagro, yo creo que ha sido maravilloso, ya que no hay más preguntas. Ha sido maravilloso esta conversa, como siempre son nuestras conversas, que aunque no se publican, son muy nutritivas. Las que no se publican. Sí, las que no se publican son más nutritivas aún. Entonces, bueno, ya está a la orden. Quieren hacer su terapia personal con biodescodificación. Yo les paso su contacto al grupo para que puedan realizar el contacto. Ok, en las redes, tú apareces en Instagram, la en cualquiera de las redes sociales. Perdón. Usted la busca en cualquier red social, la busca como @espacio para sanar. Espacio para sanarte, exactamente. Entonces, esta conversación de hoy ha quedado grabada, se va a subir al canal de YouTube de la escuela. Yo te hago llegar el enlace de Milagros para que lo tengas para tu archivo. Y para aquellos que no pudieron verla, puedan también informarse un poco más sobre esta maravillosa herramienta que nos nutre muchísimo cada día. Yo cada vez que leo o miro algo, descubro algo, wow, es bien bueno. Y bueno, gracias Milagrito, nos vemos el lunes, acuérdate, estamos en contacto. Nos vemos el lunes, Mavi, vamos a seguir las conversaciones que no se publican. Gracias a todas las que estuvieron por aquí. Estamos a la orden, a su servicio de la vida, y cualquier duda, inquietud, sugerencia, comentario, como decía un gran amigo Dixon, chisme, pueden avisarme, escribirme en DM o escribirme por WhatsApp. Así que abrazo y besos. Cuídense, pórtense bien todos.